Esta noche, desde las cámaras, hablaremos con el diputado Daniel Gutiérrez de Morena sobre transparencia en el uso de recursos, ajustes al gasto y las finanzas públicas. También hablaremos sobre la agenda legislativa de Morena para este periodo ordinario de sesiones con el senador César Cravioto, y además la diputada Mariana Benítez nos cuenta sobre la organización de un parlamento juvenil en distintas universidades del país. Desde las cámaras comenzamos. Entre los temas que ha establecido el Congreso de la Unión para ser abordados el presente periodo ordinario de sesiones, destaca el de la seguridad, un aspecto muy sensible del que la sociedad en su conjunto demanda acciones concretas. En este sentido, cobra relevancia la instalación de la comisión bicameral que se encargará de analizar los informes sobre las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública conforme a lo establecido por el decreto en materia de Guardia Nacional. Por ello, resulta de la mayor relevancia que el Poder Legislativo conozca de primera mano todas y cada una de las acciones en materia de seguridad a fin de que pueda contribuir a su pronta solución. Esperemos que los trabajos puedan llevarse a cabo con la transparencia y difusión necesarias sin poner en riesgo la seguridad nacional y los derechos humanos de las personas. Desde esta tribuna pondremos bajo la lupa toda esta labor. Esta semana estuvo cargada de debates muy interesantes en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República quedó instalada por primera vez la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente. Será presidida por el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, quien comentó: los días 14 y 15 de marzo del año en curso respectivamente, las cámaras del Congreso aprobaron sendos acuerdos de sus juntas de coordinación política, porque cada una crea una comisión para integrar la bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública en cumplimiento del mandato constitucional. Posteriormente, procedió a instalar la comisión. Se declara formalmente instalada la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Espero que esta función y que esta comisión históricamente le rinda cuentas al pueblo de México. Por vez primera en la historia de este país se ha integrado y ahora se instala esta comisión bicameral. Que sea para bien. En la Cámara Alta también tuvo lugar la comparecencia de la comisionada presidenta del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hacemos un respetuoso llamado para que entre todas y todos ustedes, en esta vocación social que les motiva a estar aquí sentados en un escaño, pensemos en las instituciones que fortalecen el respeto y la garantía de dos derechos humanos. Esa es la dimensión y la magnitud que tiene el INAI. Proteger derechos de las personas que se han conquistado en más de 2 décadas y desde luego donde consideramos que son de vital importancia. Ya les decíamos que lamentablemente si no contamos con el quórum necesario no podemos emitir resoluciones, es decir, las quejas de las personas inconformes no podrán contar con esta resolución que semana a semana acerca. También en el Senado de la República se aprobó por unanimidad reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La finalidad, homologar el cumplimiento de la pensión alimentaria. Con la reforma se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó algunos de los trámites y derechos que perderían los deudores. Como son licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje, participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular, participar
en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal. En la Cámara de Diputados se aprobaron diversos dictámenes, entre los que destacan reformas a la Ley General de Educación. Se busca incorporar diversas modalidades educativas, reforzando modalidades en línea o virtuales. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el senador César Cravioto sobre la agenda legislativa de Morena para este periodo ordinario de sesiones. Es necesario transformar el Poder Judicial de la Federación. Necesitamos modernizarlo y al mismo tiempo tener leyes más ágiles para que tanto jueces, magistrados, ministros puedan ellos tener las herramientas suficientes para ejercer justicia, para ejercer la ley. Si la ley no es justa, hay que cambiarla. Y de eso vamos a platicar con el senador César Cravioto. Bueno, en efecto es importante empezar a discutir como sociedad mexicana la importancia de que tengamos algunas normas que se vayan renovando del Poder Judicial, ¿no? Y que no empiecen los opositores a la Cuarta Transformación que el Poder Judicial no se toca, ¿no? Porque es un contrasentido que se diga que las instituciones no se pueden tocar. Esta sociedad, esta o cualquier sociedad, se mueve, avanza, si las instituciones se van modernizando. Porque si tenemos instituciones que no se mueven, pues la sociedad no se mueve. Entonces, ahora que ya se abrió este tema, que lo ha abierto el presidente de la República, pero que se ha abierto en muchos ámbitos, es importante que de manera tranquila, escuchando argumentos de todos, veamos cómo podemos avanzar en que tengamos un poder judicial, creo yo, más transparente. Eso es muy importante. O sea, la sociedad sabe cuando un diputado, un senador actúa de una manera u otra, porque somos públicos. La sociedad sabe cómo actúa un secretario de Estado, un gobernador, una gobernadora, porque somos públicos. Pero ¿quién sabe cómo vota un juez, un magistrado? Apenas medio conocemos a una parte de los ministros de la Corte, pero tiene que ser mucho más pública la actuación de magistrados, de ministros, de jueces. Eso es un tema fundamental. Vamos a ver para qué nos alcanza en esta legislatura. Va a ser difícil que nos alcancen cambios constitucionales, porque veo que la derecha en este Senado de la República no va a querer avanzar en reformar el Poder Judicial, pero en leyes secundarias habrá cosas que nos alcancen para avanzar. Eso estamos ya revisando algunos senadores y senadoras del grupo parlamentario de Morena, y seguramente en los próximos días o semanas tendremos alguna propuesta con miras a lo que sí puede salir y no pensar, insisto, en reformas constitucionales que probablemente pues no tengan facilidad de que podamos tener las 2/3 partes. ¿Tendremos propuestas y tendremos iniciativas? Sí. Te digo, yo ya lo he platicado con varios compañeros, compañeras senadoras, senadores. Vamos a presentar diversas iniciativas para ir reformando el Poder Judicial. Si hay condiciones de que pase, pues ya no tengo yo todas las canicas para decirte seguro si van a pasar, pero de que las vamos a proponer, las vamos a proponer. Cambios constitucionales. No creo. Cambios constitucionales no, porque ahí sí sería toparnos con pared. Por lo menos reformas a leyes secundarias. Por ejemplo, el tema de las fiscalías. No nos vendieron en el sexenio anterior con las reformas que se hicieron aquí en el Congreso de la Unión, que ya siendo las fiscalías independientes iba a cambiar la Procuración de Justicia. La verdad fue una farsa. O sea, ¿qué tanta independencia tienen las fiscalías en los estados, por ejemplo? Casi todas son línea directa del gobernador, de la gobernadora en turno. Entonces, porque esa fue su gran reforma, así nos la vendieron. Ahora sí ya va a haber independencia y con eso se va a resolver el tema de la Procuración de Justicia en el país. Y es verdad, ha sucedido, insisto, como nos lo quisieron vender en
en el sexenio anterior y con las reformas legislativas que se dieron. Aquí ya se tomó así y ya se dijo, bueno, pues así nos dejaron este andamiaje jurídico de las fiscalías, pues vámonos en esa línea. Pero sí, por supuesto que hay que revisarlo. Mucho se ha hablado en relación sobre los cambios que se tienen que hacer al Poder Judicial de la Federación. Se habla que necesitamos más justicia. Claro que sí. Necesitamos que toda la cadena de justicia en el país esté totalmente organizada, armonizada, de tal manera, desde el Ministerio Público hasta los jueces y magistrados y ministros, tengan siempre como objetivo la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley está escrita, no solamente en la Constitución, sino también en las leyes que de ella emanan. Y ese es el compromiso que tenemos los mexicanos y también el Poder Judicial y el Poder Legislativo para armonizarlos. Nuestra compañera Claudia Ivette García platicó con Mariana Benítez, quien es presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres de Igualdad de Género, sobre la organización de un parlamento juvenil en el que participaron estudiantes de diversas universidades del país. Una manera diferente de conmemorar el Día Internacional de la Mujer tuvo lugar en el Congreso de Oaxaca. De ello conversamos con la diputada local Mariana Benítez. Nos dimos a la tarea de pensar de qué otra manera también conmemorar este 8 de marzo, dejando además bases para legislación que sirva a las jóvenes y a las mujeres. Y fue que propusimos y organizamos este primer Parlamento Juvenil Universitario que organiza el Congreso del Estado de Oaxaca y en el que se convocaron a estudiantes, hombres y mujeres de las principales universidades de todo el estado, públicas y privadas. La finalidad, crear un espacio de diálogo y análisis. Y organizamos este parlamento como si fuera un parlamento real, ¿no? Como si fuera un ejercicio de trabajo en comisiones legislativas primero, de acuerdo a la temática, y se hicieron varios temas, ¿no? El tema de violencia en el noviazgo, violencia contra las mujeres en general, el tema de participación política de las jóvenes y de las mujeres, derechos de las mujeres en general, derecho a la educación, derecho a la salud, en fin. ¿Cuáles son los temas que las y los jóvenes de Oaxaca consideran prioritarios en la agenda legislativa? Las iniciativas que a final de cuentas fueron las que se aprobaron tienen que ver con el acceso al derecho a la educación de las mujeres, de las jóvenes, tiene que ver con garantizar su seguridad en el transporte, el que se puedan investigar los delitos contra las mujeres con mucha mayor celeridad, el que se le pueda dar voz a las mujeres en los distintos ámbitos y que se pueda incentivar la denuncia en los casos de acoso sexual, que muchas veces se viven en silencio estas denuncias. Y en general, pues me gustó ver también a jóvenes hombres hablar sobre estos retos de las mujeres con una sensibilidad que de verdad te llamaba la atención, ¿no? La diputada Mariana Benítez, además, asegura que este trabajo legislativo realizado por la juventud será tomado en cuenta. Más allá del resultado y de las iniciativas que nos dejaron sobre la mesa, que por cierto vamos a retomar para trabajar en ellas e impulsarlo, pues es escuchar a las juventudes lo que piensan, lo que están viviendo, ¿no? Finalmente, la presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género del Congreso de Oaxaca nos habló sobre su más reciente trabajo legislativo. Presentó un punto de acuerdo para dar seguimiento a las denuncias por violencia sexual presentadas por estudiantes de diversos centros educativos. Para que las denuncias pues no queden ahí, ¿no? En denuncias, en expedientes archivados y nunca nadie supo nada, ¿no? Sino que tengan un cauce legal y concluyen en una investigación que derive en una sentencia. Entonces, las mujeres están cada vez teniendo más voz y me gusta que las jóvenes se sientan con esa libertad y esa confianza de presentar las denuncias, de hablar, de expresar su caso. Necesitamos darles ahora las herramientas, la confianza, el respaldo, porque pues a final de cuentas están en una situación de vulnerabilidad. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Siempre es importante saber cómo y en qué se gasta el dinero del gobierno. Al regreso del corte lo haremos con el diputado Daniel Gutiérrez, quien es el coordinador de Finanzas Públicas y Fiscalización de Morena. Yo aprovecho para hacer un llamado a los estados y a los municipios.
que mejoremos la recaudación. Cuando nosotros hacemos la aprobación del paquete económico, nos da de repente coraje cómo los estados han dejado de hacer la tarea. Hay estados que hoy de 100 pesos de su presupuesto dependen 99 pesos de la federación. Diputado por Miahuatlán, oaxaqueño de corazón, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, en presupuesto su comisión. Coordina las públicas finanzas, también la fiscalización del grupo parlamentario de Morena. ¡Qué preocupación! Pues hay eventuales ajustes del gasto federalizado. De ello platicará esta noche nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña en el foro el diputado Daniel Gutiérrez, quien es coordinador de Finanzas Públicas y Fiscalización del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Muchas gracias por el espacio. Un honor saludarte en este día. Diputado, bueno, el tema que vamos a tratar, además de varios temas, pero el primero es sobre el gasto federalizado. ¿Qué porcentaje representa? ¿En dónde está repartido? Platícanos. ¿Qué es el gasto federalizado? Es lo que se envía del presupuesto de egresos de la Federación a las entidades federativas y a los municipios. ¿Cómo surge el gasto federalizado? Cuando llega el paquete económico a la Cámara de Diputados, cuando se hace la ley de ingresos en septiembre, el 8 de septiembre, a más tardar en la Cámara de Diputados el 20 de octubre, cuando se aprueba la ley de ingresos, se crea una partida que se llama la recaudación federal participable. Es esa la que te establece la misma ley de coordinación fiscal federal, cómo se distribuye los ingresos en nuestro país. Y de esa partida, de esa coordinación, hay un porcentaje que establece la ley de coordinación fiscal federal. Y ese porcentaje es la que llega a los gobiernos subnacionales o a los estados y a los municipios en dos vías: en participaciones federales y en aportaciones federales. Para el año 2023 tenemos un presupuesto total de nuestro país, 8.3 billones de pesos. De esa cantidad, 4.4 billones de pesos es la recaudación federal participable. ¿Qué significa aumentando. eso? Que ha ido aumentando. Con respecto al año pasado. El año pasado. Igual que los ingresos petroleros. El año pasado era 3.7 billones. Para el 2003 subió a 4.4 billones. 714 mil millones de pesos es la bolsa adicional de la recaudación federal participable. Luego entramos a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y se establecen las cantidades. De esa cantidad, en el presupuesto para el 2023 se designaron desde la Cámara de Diputados Federal 2.4 billones de pesos, que es el gasto federalizado, que se compone en dos rubros importantes: las participaciones, que son mejor conocido como el ramo 28, y las aportaciones federales, que es el ramo 33. De las participaciones federales se están enviando a partir del 1 de enero del 2023 1.200.000 millones de pesos. 200.000 millones más en comparación del año pasado. Eso es lo que usan los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Vamos a poner un ejemplo de un estado. Tú eres de Oaxaca. De Oaxaca. Oaxaca recibe el gobierno este monto, bueno, este porcentaje, porque varía, depende, son varios rubros y varias constantes las que van variando. ¿Y para qué son estos gastos específicamente? Oaxaca, por ejemplo, mi estado, recibió el año pasado, el 2022, del gasto federalizado, casi 84.000 millones de pesos. Viene para este año una cantidad muy importante, casi 90.000 millones de pesos, en dos rubros. Más casi 40.000 millones de pesos recibe mi estado por participaciones. ¿Qué se entiende por participaciones?
son los recursos que reciben las entidades El ramo federativas, 28. el ramo 28 y los municipios para gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Es lo que requiere para poder dar el servicio a la ciudadanía, como pago de dietas, servicios personales, materiales y suministros, los gastos que tengan de manera general y luego otros proyectos que puedan ayudar. Mi estado de Oaxaca, de esa cantidad que nosotros le autorizamos en la Cámara de Diputados, va a destinar 1,000 millones de pesos para pavimentar los caminos de las cabeceras a las agencias municipales. 300 millones de pesos por un programa de retención de agua de lluvia. Casi 450 millones de pesos para poder mejorar la productividad en los granos básicos como el maíz y como el frijol. Entonces, el ramo 28 es el gasto, el recurso que recibe las entidades federativas y los municipios Y es el para gasto su operatividad. corriente. El gasto corriente. Y el ramo 33. Y el ramo 33 se divide en 8 fondos. De esos 8 fondos que reciben, la primera, la más importante que recibe las entidades federativas es el Fondo de Infraestructura Estatal. Ese fondo es lo que usan los estados para obras básicas como agua potable, como drenaje, como ampliación de luz y proyectos que requieran la ciudadanía. Mi estado va a recibir en este año casi 51,000 millones de pesos. Un ejemplo de un proyecto que pueda requerir la ciudadanía. Un ejemplo, la construcción de una planta de aguas residuales, el drenaje, la introducción del sistema de agua potable, la construcción de viviendas. En pleno siglo XXI ya estamos hablando de construcciones de agua potable. ¿Qué han hecho los otros sexenios con esos montos? Tenemos en nuestro país un gran problema por el tema del agua. Hoy la ciudad capital, la Ciudad de México, lo va a vivir en estos tiempos de estiaje. Efectivamente, hay comunidades del sureste todavía de nuestro país que no tienen servicios de agua potable por dejadez del gobierno, pero también porque no se ha aplicado el recurso como que tiene que ser. El ramo 33, su objetivo principal, establece en la Ley de Control Fiscal Federal, era combatir la pobreza, la marginación y disminuir la brecha de desigualdad en nuestro país. De ahí hay que preguntarnos si los gobiernos estatales y los gobiernos municipales han hecho la tarea porque los recursos han llegado. Por ejemplo, Oaxaca es el 9º estado que mayor recurso recibe en nuestro país. Somos el 3er estado más pobre de México. Pues muy grave, pero bueno, esperemos que estos recursos se utilicen para buen tema. Diputado, también en materia de salud, platíquenos, porque bueno, aquí nos llega mucha información de nuestros televidentes. Hay mucha preocupación del desabasto, no solamente de medicina, sino de desabasto de equipo médico y de atención médica. ¿Qué presupuesto se está asignando? En la Cámara de Diputados, en el presupuesto para el año 2023, de todo el sector salud, del ramo de salud, casi 800,000 millones de pesos. De manera directa para hoy, antes INSABI, hoy IMSS Bienestar, 175,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha faltado en esto? A ver, cuando llegamos en el 2019 en la Cámara de Diputados, se planteó un nuevo sistema de salud. Modificamos la ley y abrogamos lo que hablaba del seguro popular. Se generó lo que es el INSABI. El INSABI, por el asunto de la pandemia, pues era lo más importante, era salvar vidas. Nosotros autorizamos desde la Cámara de Diputados casi 60,000 millones de pesos para las vacunas contra el COVID. Y el año 2022, una vez ya casi contenido el tema del COVID, se designaron y hicimos un diagnóstico. Por eso de allí que en la Ley de Ingresos para el año 2023, hoy estamos hablando del IMSS Bienestar, que es el modelo que queremos retomar para poder garantizar el personal médico, que haya todas las medicinas que se requiere y la infraestructura. Cuando revisas el país, encuentras todavía estados y localidades, pues todavía muchas obras abandonadas y que se están recuperando. Pero hoy podemos decirle que los sistemas de salud tienen el recurso necesario y suficiente. Por ejemplo, cuando revisamos la cuenta pública del 2022, revisas que en el tema de salud no ejercieron el año pasado casi 37,000 millones de pesos. Eso quiere decir que el recurso
hay lo necesario para poder garantizar el acceso de salud a las y los mexicanos. Diputado, gracias por estar aquí con nosotros. Se ve que usted tiene mucha capacidad. No por algo es el coordinador de finanzas públicas de su fracción parlamentaria. Y aquí lo vamos a estar invitando para que nos siga platicando en qué se está gastando este presupuesto de la Federación. Con todo gusto. Yo aprovecho para hacer un llamado a los estados y a los municipios que mejoremos la recaudación. Cuando nosotros hacemos la aprobación del paquete económico, nos da de repente coraje cómo los estados han dejado de hacer la tarea. Hay estados que hoy de 100 pesos de su presupuesto dependen 99 pesos de la Federación. Han dejado de recaudar su potestad que establece en la misma ley. Yo siempre he dicho que si no hacemos la tarea, si no hay los recursos, no podemos seguir combatiendo la pobreza. Y sobre la todo se pueden marginación. apoyar en los bancos que los pueden ayudar a agilizar esta recaudación. Lo que ha pasado es que por temas electorales, creo que tanto los municipios como las entidades federativas han dejado de recaudar. Un claro ejemplo es la tenencia. Solo 15 estados recaudan y 15 estados dejan de recaudar. El predial, por ejemplo, el tema del agua potable. Y cuando se hace la distribución, la ley de concepción fiscal establece muy claro. Se envía el recurso por un lado por habitantes, y por otra parte por el monto de recaudación. Pues ¿cómo ayudas a los que no hacen la tarea si no recaudan? Y eso perjudica de manera directa a sus gobernados. Por eso es tiempo de que todos impulsemos y que todos hagamos la tarea. Sin incrementar impuesto, simplemente ser más eficiente, que eso ayudaría muchísimo a nuestro país. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, diputado Daniel Gutiérrez, coordinador de finanzas públicas de la fracción parlamentaria de Morena. Gracias por estar. Gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.